buenas tardes. Junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo el patrimonio cordobés y en esta oportunidad nos encontramos en la calle Caseros al número 124, muy cerquita de la muy conocida Manzana Jesuítica de Córdoba, ya que en este sector también nos encontramos con el Museo Fray José Antonio de San Alberto, fundado en el año 1980. A través de sus salas vamos a conocer un poco la historia de la educación femenina en Córdoba, pero también nos vamos a adentrar en la cotidianeidad de los cordobeses de la época de la colonia y tiempos posteriores. Los invito a descubrir. En tiempos de la colonia, el terreno donde hoy se ubica el Museo San Alberto fue entregado a don Pedro de Soria, cofundador de Córdoba y propietario de la primera biblioteca local. Pero en el año 1618, este solar pasaría a ser propiedad de don Simón Duarte, un próspero comerciante portugués. Allí levantará su casa hacia fines de la década de 1630 y en este mismo sitio instalará su comercio, justamente en las actuales esquinas de calles Caseros y Obispo Trejo. Simón estaba casado con María Oladilla de Quirós, también de origen portugués, y juntos tuvieron 4 hijos: María, Ignacio, Gertrudis y Luis. Para ese entonces ya funcionaba en Córdoba la famosa Universidad de Córdoba del Tucumán, fundada por los jesuitas en 1613. Allí se formó Ignacio, obteniendo los títulos de maestro de artes y doctor en teología. En su etapa de estudiante, pudo ver de cerca los problemas que se les presentaban a los estudiantes que procedían de otras ciudades, sobre todo en la cuestión del alojamiento. Al morir sus padres, heredó la casa paterna y algunos solares cercanos a ella. Esto le permitiría cumplir con un antiguo anhelo de los jesuitas, fundar un convictorio para sus alumnos foráneos. Así es como en el año 1687 donó a la Compañía de Jesús estas propiedades para instalar allí el convictorio Nuestra Señora de Montserrat, un albergue seguro para estos estudiantes. Comenzaron las gestiones para la aprobación de este internado y finalmente en el año 1693 se logra la aprobación definitiva. Se realizaron mejoras y ampliaciones a la antigua residencia de los Duarte y Quirós, pero a principios del siglo XVIII fue necesario construir un nuevo edificio estructurándolo en torno a 4 patios con sus respectivos claustros, una capilla, una cripta, una sacristía, diversos aposentos, refectorio, portería, oficinas y sótanos. Casualmente, en 2 sótanos que se encontraban comunicados, comenzó a funcionar en el año 1765 una imprenta adquirida por los jesuitas para cubrir las necesidades bibliográficas de las cátedras. La misma estaba dirigida por el hermano coadjutor Pablo Carer y funcionó muy pocos años, ya que el rey Carlos III ordenó la expulsión de la Orden de la Compañía de Jesús de sus territorios coloniales en el año 1767. Por lo tanto, en este corto tiempo que funcionó, solo se lograron publicar 5 alabanzas dedicadas al presbítero Ignacio Duarte Quirós, la pastoral del arzobispo de París, las reglas y constituciones de los colegiales del Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, el manual de ejercicios y el acto general de estudios. La imprenta fue trasladada luego a Buenos Aires para formar parte de la Casa de Niños Expósitos, que editó, entre otros, la Gaceta de Mariano Moreno. Luego de la expulsión, el convictorio y la universidad quedaron a cargo de la Orden Franciscana. En 1780 arriba a Córdoba el obispo Fray José Antonio de San Alberto, Campos y Julián, que había sido designado como obispo de la diócesis 2 años antes, y él sugiere el traslado del convictorio de Montserrat desde este antiguo edificio hasta el lugar donde se ubica actualmente, en las esquinas de calle Obispo Trejo y Duarte y Quirós. El obispo se había reunido con miembros de la Junta Municipal de Temporalidades, quienes estaban a cargo de la administración de los antiguos bienes jesuíticos, para solicitarles que las antiguas instalaciones de la Procuraduría fueran destinadas a alojar al convictorio de Montserrat. De esta manera, las antiguas instalaciones del convictorio
pasarían a alojar una escuela de mujeres. Concretado el traslado, el 21 de abril de 1782, abrió sus puertas la Real Casa de Niñas Huérfanas Nobles y Colegio de Niñas Educandas, administrado por las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Ambas serían fundaciones del obispo Fray José Antonio de San Alberto. El museo nos irá contando acerca de estas tres instituciones: el Hogar de Niñas Huérfanas, el Colegio Santa Teresa de Jesús y el Convento de las Carmelitas Terciarias Argentinas. Comencemos a recorrer. El museo se asienta en el claustro más antiguo de la construcción, que data del siglo XVIII. Fue restaurado entre 1978 y 1980 para poder alojar la colección del museo. Este hermoso patio nos muestra una típica arquitectura colonial representada por gruesos muros, arcos de medio punto y galerías rodeando el espacio central. Este sector es conocido como el Patio del Fundador, ya que en uno de sus ángulos se localiza una escultura de bronce inaugurada en 1942 que representa al fundador, a Fray José Antonio de San Alberto. La inauguración se dio en el marco del aniversario número 160 de la fundación del colegio. Fue realizada por el escultor Carlos Bazzini Barros y fue fundida en los talleres de la Escuela de Trabajo Presidente Roca. Fue colocada sobre un bloque de travertino rústico. A sus espaldas se alza una obra arquitectónica de singular traza. Es la espadaña en ángulo, única en el país por su disposición en una esquina. Posee 6 arcadas y está dividida en 2 niveles. En el nivel superior podemos apreciar una campana en el centro, mientras que en el nivel inferior se localizan las restantes campanas. Corona la construcción una cruz de hierro. 4 galerías rodean el patio, cubiertas con bóvedas, apoyadas sobre anchos pilares de calicanto. Desde el sector norte del patio hay una magnífica vista de la torre norte de la iglesia de la Compañía de Jesús, y también aquí se puede apreciar un reloj de sol, cuyo cuadrante es de mampostería y posee números romanos. Esta sala está dedicada a Fray José Antonio de San Alberto. Él nació en la provincia de Aragón, en España, en 1727, y fue ordenado sacerdote en la Orden de Frailes Carmelitas de Calatayud. Fue un hombre de una intensa actividad intelectual. Escribió numerosas cartas pastorales, documentos y textos reflexivos y críticos, muchos de ellos publicados en distintos idiomas. Sentía una especial preocupación por los niños pobres y huérfanos. En 1778 fue nombrado obispo de la diócesis de Córdoba del Tucumán. En esta imagen podemos apreciar una copia de la bula papal donde se lo designa obispo de Córdoba. También aquí se observan algunos ejemplares de las obras escritas por Fray José Antonio. Sin lugar a dudas, la obra más emblemática de la sala es este óleo sobre tela donde se lo ve al obispo con su hábito carmelita entregando un libro, que es el símbolo del conocimiento y la educación, a un grupo de niños. Un niño blanco extiende su mano para recibir el libro. También podemos apreciar a la izquierda de él una niña huérfana vestida con el hábito de la casa. Detrás del niño blanco hay un niño mulato. Y debajo del brazo que se extiende para recibir el libro podemos apreciar un niño pardo. Esta pintura refleja a las claras la especial preocupación que tenía el obispo por los niños más desprotegidos. Y al mismo tiempo nos habla de su propuesta educativa innovadora y de carácter inclusiva, ya que incorporaba la educación femenina en un contexto de época donde la educación formal era privativa de los varones. El proyecto del obispo buscaba formar a la mujer en religión, en el gobierno de la casa y una clase intelectual donde se enseñaba cálculo, latín, lectura y escritura. Así es como funda el Colegio Santa Teresa de Jesús en 1782. En esta sala también podemos apreciar objetos personales del obispo San Alberto, como su sombrero teja, el que aparece en el retrato que veíamos anteriormente, o uno de sus zapatos, denominados escarpín. También podemos ver un retrato yacente
pintado en Bolivia al momento de su muerte en el año 1804. Este retrato fue traído a Córdoba en el siglo XX, cuando fueron repatriados los restos del obispo desde Bolivia hasta la capilla Santa Teresa de Jesús, donde descansan hoy en día. En una de las vitrinas se observan piezas de platería, mientras que en otra de ellas podemos apreciar una imagen francesa del siglo XVIII conocida como el Niño de los Estigmas, un obsequio del virrey Bertis. Cabe acotar que en la época en que vivían aquí los Duarte y Quirós, este lugar era utilizado como aposento de Ignacio Duarte y Quirós. Seguimos transitando por las galerías y arribamos a lo que se conoce como la sala capitular o rectoral, ya que aquí se realizan los capítulos generales, es decir, asambleas en las que se toman las grandes decisiones de la congregación. Este hecho deja en claro que el Museo San Alberto es ante todo una casa habitada. A diferencia de lo que ocurre en otros museos, la vida cotidiana de la congregación de carmelitas convive con las colecciones y los visitantes. En las alacenas podemos apreciar ejemplos de la vajilla que era utilizada por las internas en su vida cotidiana. También vemos un óleo sobre tela representando a San Luis Gonzaga y la famosa obra Virgen de la Silla del siglo XVIII, restaurada hace algunos años por el taller de restauración Domingo Bifarella que funcionaba en el Museo Genaro Pérez. También aquí podemos apreciar un retrato de Fray José Antonio de San Alberto, algunas obras de pequeño porte y un fanal del nacimiento de Jesús, donde podemos apreciar muchos ornamentos que en realidad son los regalos que cada 25 de diciembre las niñas de la casa le dejaban a Jesús en su cumpleaños. Uno de los objetos más encantadores de la sala es una cajita musical del siglo XIX, aproximadamente del año 1860, de manufactura francesa, que llega a este lugar como una dote de una de las hermanas. La misma posee 8 melodías o aires, entre las que se cuentan un fragmento del himno nacional argentino. El sonido se produce cuando comienza a girar un rodillo donde están grabadas las melodías en pequeñas protuberancias, que van rozando los dientes del peine y de esta manera escuchamos el sonido. Abramos los oídos y escuchemos con atención una de las 8 melodías. Ahora visitemos la sala que reproduce un dormitorio. Cabe aclarar que la habitación de las niñas se localizaba originalmente en otro sector del museo, y no era individual, sino una habitación comunitaria. Las camas tenían sistema de dosel, como podemos observar en la fotografía, para resguardar la intimidad de las niñas. Cada una de ellas también poseía un baúl para guardar sus objetos personales. A la derecha de la cama podemos apreciar el hábito de la casa. También aquí se observan otros objetos de uso cotidiano, como un aguamanil o el calientapiés que vemos a la izquierda de la imagen, que funcionaba con brasas en su interior en las frías noches de invierno. En la siguiente imagen podemos apreciar una silla con vasinilla. Y aquí también podemos apreciar un cuadro realizado con la técnica del collage, donde se destacan los bordados a mano. No podía faltar aquí una imagen de la fundadora de las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa de Ávila. En este caso la vemos en su representación con una langosta, ya que Santa Teresa fue una de las protectoras contra plagas de langostas, gusanos y demás insectos. Sigamos transitando las galerías y adentrémonos en la sala de imaginería.
Aquí no solo podremos apreciar imágenes de vestir como esta magnífica dolorosa de la imagen, sino que podremos adentrarnos en la clase de los adornos. Como ya habíamos mencionado, la propuesta educativa incluía la formación del espíritu, es decir, la catequesis, el gobierno de la casa, la clase intelectual y la clase de los adornos, que consistía en adornar a la mujer con sus propias cualidades femeninas para que se tornase casadera. En esa clase se enseñaba a bordar, a pintar, a tejer, a tocar instrumentos musicales y cantar afinadamente, lo que se conocía como cantar con decencia. Por eso en la fotografía podemos ver un armonio o acompañante de voz, que era utilizado tanto para ejercitar el buen cantar como para amenizar alguna tertulia o celebración. También podemos apreciar aquí un cortahostias en la parte izquierda de la imagen. En esta sala también podemos apreciar un pequeño torno giratorio, ya que por su condición de congregación de semiclausura, las hermanas no podían tener contacto directo con el sacerdote. Entonces en esta sala se encontraba la hermana sacristana, quien debía facilitar los elementos para la celebración de la misa a través del torno. La siguiente sala es la cripta de enterramiento, donde en tiempo de los jesuitas se depositaban los restos de las personas fallecidas en el convictorio. Posteriormente, la congregación de carmelitas siguió utilizando el lugar para depositar los restos de las religiosas o las niñas que fallecían. Este recinto se utilizó hasta que entró en vigencia la ley de cementerio civil y se prohibió sepultar difuntos en los conventos. Por ello, la congregación construyó un panteón en el cementerio San Jerónimo. La siguiente sala es en realidad la visita a la capilla Santa Teresa de Jesús. En tiempos de la familia Duarte Quirós, esta era la tienda de don Simón Duarte, pero cuando la propiedad fue donada a los jesuitas, aquí se construyó una capilla consagrada a Nuestra Señora de Montserrat. Una vez instaladas aquí las carmelitas, se siguió utilizando el lugar como la capilla del colegio y de la congregación. Con el paso del tiempo, las bóvedas de la capilla se habían deteriorado muchísimo, y por eso cuando se estaban por cumplir 100 años de la fundación de la congregación, del hogar y del colegio, las carmelitas decidieron iniciar una reforma en dicho templo. Convocaron al constructor don Mariano Well, quien inició las obras en 1882 y las concluyó 2 años después. La decoración interior estuvo a cargo de don Vicente Sánchez. A diferencia de la capilla doméstica que tenían los jesuitas en este lugar, don Mariano Well decidió dotar al templo de características neogóticas y una altura superior a la que poseía. En 1967 se realizan nuevamente reformas, cuando la congregación decidió introducir estos cambios siguiendo lo establecido por el Concilio Vaticano II. Convocaron entonces al ingeniero Tomás Pastorino. En dicha oportunidad se retiraron los altares laterales, el púlpito, el comulgatorio y las rejas de la clausura que separaba el coro bajo y el coro alto. Esto queda en evidencia cuando observamos el piso en este sector y allí podemos observar una faja de mosaicos de diferente color y diseño que nos marca el sitio donde se ubicaba la reja que separaba el coro bajo de la nave central del templo. El retablo principal es de estilo neogótico y está presidido por una imagen de Santa Teresa de Ávila. Es una talla de madera policromada con ojos de cascarón de vidrio que data del siglo XVIII. Representa a Santa Teresa transverberada por el dardo, y es un obsequio que hace Fray José Antonio de San Alberto a la congregación cuando es designado arzobispo de la ciudad de La Plata en Bolivia y debe marchar hacia allí. La imagen de Santa Teresa está rodeada por una imagen de la Virgen del Carmen con el Niño Jesús a la izquierda y San José con el Niño a la derecha, ambas de madera policromada. En el muro que da sobre calle Caseros es posible apreciar una peana con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y otra con la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús. En el muro opuesto podemos apreciar el espacio con la placa que indica el nicho donde descansan los restos de Fray José Antonio de San Alberto.
repatriados en 1983. En las pinturas que ornamentan las bóvedas podemos encontrar lo siguiente. Los medallones centrales cuentan la historia de la Orden Carmelita. Los medallones más pequeños ubicados a la derecha relatan la vida de Santa Teresa de Jesús, mientras que los medallones ubicados a la izquierda relatan las visiones y la obra de la santa. En la parte posterior de la nave podemos encontrar una imagen de un ángel, a la izquierda una representación del Niño de Praga y a la derecha una imagen de San Juan de la Cruz. Saliendo de la capilla y atravesando un pequeño corredor, se llega hasta el patio de la Virgen, un espacio que ha tenido modificaciones entre los siglos XVIII, XIX y XX. Aquí podemos apreciar en el centro del patio una escultura que representa a la Virgen del Carmen con el Niño Jesús en sus brazos. Mientras la Virgen le entrega el escapulario de la Orden a Santa Teresa de Jesús, el Niño Jesús le entrega las rosas a Santa Teresita de Lisieux. La escultura es obra del escultor Luis Ramaciotti. Fue inaugurada en 1950 y para la misma se utilizó una estructura de hierro cubierta con cemento y revestida con yeso. Siguiendo por el corredor, llegamos hasta una sala de recibos, que es la antesala del sector subterráneo de la casa. Estos eran los antiguos sótanos de los que hablábamos al principio, donde se había ubicado la famosa imprenta de los jesuitas. Testimonio de esa época son los gruesos muros de calicanto, los techos abovedados y los arcos de medio punto. La iluminación natural y la ventilación se daba a través de troneras que estaban a la altura del nivel del suelo. Una parte de este sótano también se utilizaba como depósito para almacenamiento. Actualmente aquí se exhiben diversos objetos y utensilios de cocina. Cabe aclarar que no estaban en este sitio porque se cocinaba a cielo abierto, pero actualmente se aprovecha el espacio para mostrarlos. Hay objetos de la época jesuítica como el filtro de agua o la mesa de trabajo. Y otros objetos de la congregación como las bateas, las bandejas, los calderos, las pailas, las palas utilizadas para remover las comidas, especialmente los dulces, o para sacar el pan del horno, y también otros utensilios como cucharones, cremeras, etc. Estos elementos nos hablan de la tradición repostera de la casa y de la enseñanza en la gobernanza de una casa. Los productos que se elaboraban también se vendían al público y era una forma de ingreso para sostener las instituciones. Se preparaban chatres, colaciones, empanaditas dulces de membrillo o cayote vidriadas con azúcar, y el famoso pan regalado que estaba hecho con vino, clavo de olor, huevo, azúcar y canela. Una vez que las niñas culminaban sus estudios, ya estaban preparadas para ser una buena esposa o para ser una muy buena maestra, ya que podían quedarse enseñando en esta casa. Sin lugar a dudas, la obra propuesta por el obispo Fray José Antonio de San Alberto buscaba brindarles un mejor futuro a aquellas huérfanas que, de no ser por este lugar, probablemente tendrían una vida muy difícil. En la actualidad, a más de 2 siglos de aquella obra visionaria, las instituciones fundadas por el obispo San Alberto continúan funcionando, siendo el Colegio Santa Teresa de Jesús el más antiguo en la Argentina para mujeres, estando allí también el Hogar de Huérfanas y la Comunidad de Carmelitas Argentinas, que es una congregación creada en nuestra tierra. Esperando que hayan disfrutado de este recorrido virtual, me despido desde la puerta misma del museo, deseando que muy pronto puedan venir a recorrerlo de manera presencial. Nos vemos la próxima, conociendo otro espacio de nuestro rico patrimonio cordobés. Hasta entonces.